Pensó que su historia había terminado cuando se jubiló, exhausta, a los 58 años, marcada por una fatiga extrema que la había alejado para siempre de las aulas. Vivía con poco más de 1.300 euros al mes en un pequeño y tranquilo apartamento. Pero la vida le tenía reservado otro capítulo, uno que florecería en medio de la incertidumbre y una tecnología aparentemente inalcanzable. Ahora enseña matemáticas a más de 20.000 estudiantes. Era un día más en Madrid, pero para Marta, de 58 años, no había días iguales. Su despertar era silencioso, entre las paredes gastadas de un apartamento modesto en un barrio tranquilo. La humedad se colaba por las ventanas antiguas, y el aroma del café recién hecho apenas lograba animar el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, fotos de generaciones de alumnos, calendarios desvencijados, pizarras llenas de marcas fantasma, y sobre la mesa, montones de libros de texto que parecían contemplarla con nostalgia. Después de casi 35 años entregados a la enseñanza, Marta se había retirado por completo, no por elección, sino por agotamiento mental y físico. Un burnout severo que la había conquistado silenciosamente, anulando la energía y el amor con los que alguna vez llenó sus clases. Días interminables de cansancio acumulado, estrés constante, noches sin dormir pensando en exámenes y alumnos. Ahora, con su pensión reducida y apenas 1.300 euros mensuales para subsistir, sentía que la vida le ofrecía poco más que rutina y resignación. Su marido, que siempre había sido una sombra tranquila, trabajaba largas horas, y su hijo vivía distante, absorto en sus ocupaciones digitales. La única luz en su día era Manuela, su nieta de 12 años, a quien veía una vez a la semana. Mientras se sentaba a tomar su café, mirando a través de la ventana hacia las agitadas calles madrileñas, una ola de recuerdos la invadía. Recordaba el aula bulliciosa llena de niños ansiosos, los rostros que había visto crecer, la emoción de la enseñanza y la frustración de no llegar a todos. Sus manos cruzaban lentamente las páginas de un libro desgastado, como si tocara las memorias mismas. Pero ahora, su voz proyectaba un eco lejano, como un murmullo del pasado. Marta sentía que había perdido el pulso de la modernidad. El mundo giraba rápido, demasiado rápido. Las nuevas tecnologías, los métodos digitales y el aprendizaje online parecían algo distante y ajeno. El despertar de Marta era una combinación de melancolía y supervivencia. Intentaba mantener su espacio lleno de calidez, con pequeños detalles que celebraban la vida. Plantas que apenas resistían, fotos familiares, y una radio que a veces sintonizaba programas educativos antiguos. En su soledad, la rutina llegaba sin novedad. Desayunos solitarios, tardes mirando televisión vieja, mensajes sin respuesta en el móvil y paseos breves por el barrio. Una vida que se deslizaba como entre sombras, con la sensación constante de que el tiempo ya no era aliado, sino enemigo. Sin embargo, algo latía débilmente en su interior, un susurro de esperanza que no la había abandonado del todo. Una tarde, Manuela llamó por teléfono y le preguntó si podía ayudarle con matemáticas. La petición parecía sencilla, pero para Marta fue la chispa que encendió una llama casi olvidada. «Por supuesto, querida, siempre estaré para ti», respondió con voz tranquila, intentando ocultar la emoción que asomaba. Era un sábado soleado en Madrid. Marta había abierto el balcón para dejar entrar el aire fresco, pero su mente seguía atrapada en el mismo remolino de preguntas y dudas que la habían acompañado en los últimos meses. De repente, el sonido alegre y vibrante de su teléfono la sacó de su ensimismamiento. En la pantalla apareció el rostro dulce de Manuela, su nieta de 12 años, recién salida de clase. «Abuela, ¿puedes ayudarme con las matemáticas?», preguntó con un brillo de urgencia y esperanza. Marta sonrió con ternura, sintiendo que, en ese momento, el tiempo se detenía. Por fin, una razón para abrir una puerta que creía cerrada para siempre. «Claro que sí, cariño. Nos ponemos a ello enseguida», respondió con firmeza. Prepararon juntas una zona improvisada para estudiar. La tablet de Manuela se convirtió en un escenario digital donde el conocimiento fluyó. Se sentaron alrededor de una mesa remendada, cubriéndola con cuadernos y lápices de colores. Marta,
Con la paciencia que solo la experiencia brinda, comenzó a explicar fórmulas y problemas con pasión renovada. Mira, Manuela, si sumas estos números aquí y luego restas aquello, sus palabras se entretejían con gestos animados, dibujos simples y risas compartidas. Pronto, la noticia de esas clases llegó a oídos de algunas amigas de Manuela. Varias niñas expresaron interés en unirse. Con cautela, Marta aceptó ampliar sus enseñanzas a un grupo virtual por Zoom, aunque sin tener del todo claro cómo manejar aquella herramienta tecnológica. Los primeros intentos fueron llenos de tropiezos. El audio fallaba, la conexión a veces se perdía, y la pantalla congelada generaba frustración tanto en Marta como en los alumnos. Pero la sonrisa de aquella profesora nunca flaqueó. Una tarde, en medio de esos desafíos, Marta recibió un mensaje inesperado. La madre de una de las niñas le ofrecía pagarle 50 euros por hora, agradecida y admirada por la dedicación y claridad de Marta al explicar. Fue el reconocimiento que Marta necesitaba para creer nuevamente en sí misma y en sus capacidades. Aquel momento se convirtió en un antes y después. Marta, que durante meses había sentido que no tenía nada que ofrecer, descubrió que su vocación seguía viva y que podía adaptarse a los nuevos tiempos, aprendiendo y reinventándose. Se comprometió a no dejar que la tecnología fuera un muro infranqueable, sino una herramienta que podía dominar y usar para seguir enseñando, esta vez a más personas, y de forma más amplia. Marta nunca se había sentido tan fuera de lugar como en esos primeros días frente a la pantalla. La tecnología que antes parecía un misterio lejano, ahora era el escenario donde debía demostrar que seguía siendo, ante todo, una profesora. Pero las plataformas digitales no eran simples herramientas, eran un idioma nuevo que ella debía aprender, uno que parecía hablar muy rápido y en códigos desconocidos. Cuando intentó abrir su primera clase por Zoom, la cámara no respondía. La voz de Marta temblaba mientras preguntaba si alguien podía escucharla, pero el eco y las interrupciones hacían que sus palabras se perdieran en el silencio virtual. Los alumnos se desconectaban, frustrados, y ella se sentía cada vez más sola frente a aquella pantalla fría y distante. Su hijo se convirtió en un guía incansable, instalando programas, configurando micrófonos, enseñándole a compartir pantalla, a usar el chat. Paciente, él repetía las instrucciones, pero la mente de Marta se confundía fácilmente, olvidando pasos, atascándose en detalles simples que para ella parecían imprescindibles y complicados. Mamá, solo tienes que hacer clic aquí, luego aquí. No te preocupes, lo harás bien con la práctica, decía su hijo tratando de calmarla. Pero la realidad no era tan sencilla. En su primera semana, las clases se convirtieron en un compendio de errores técnicos. La imagen se congelaba en medio de explicaciones. El audio cortaba justo cuando intentaba guiar a un alumno. Y muchas veces, después de varios intentos, los estudiantes simplemente se desconectaban. Estas fallas técnicas eran dolorosas, pero aún más grande era la sensación de no encajar. Marta tenía 64 años y competía con profesores que parecían hablar con el idioma digital nativo, moviéndose con agilidad entre aplicaciones y plataformas. La presión se volvió insoportable. Viejos fantasmas de ansiedad y agotamiento volvieron a su mente, encerrándola en un ciclo oscuro de dudas. Durante las noches, Marta sufría ataques de ansiedad. Se despertaba sudando, su corazón latiendo con fuerza mientras la imagen del fracaso la acechaba. ¿Seré todavía una buena profesora? ¿Vale la pena continuar con esto?, se preguntaba, llorando en silencio. Su esposo notaba los cambios. Con cariño, intentaba ofrecer apoyo, aunque él mismo parecía desconocer el nuevo mundo digital que estaba conquistando su mujer. No dejes que estas máquinas te derroten, Marta. Tú sabes enseñar más que nadie. Ella agradecía esas palabras, pero el miedo seguía allí, insidioso. Su hijo también veía la desesperación. Una tarde, mientras la veía frustrada intentando conectar otra clase, le propuso una idea. Mamá, ¿y si probamos algo diferente? Si grabamos videos cortos explicando matemáticas con música. Eso funciona mucho en TikTok. Puedo ayudarte a editar. A Marta la idea le pareció loca, pero también era la última esperanza. Decidió intentarlo. En medio de esas dificultades, Marta redescubrió algo fundamental.
Su valor no estaba en saber todo, sino en su compromiso, su paciencia y su inquebrantable amor por enseñar. Sabía que aprendería, aunque más despacio que otros, pero sabía también que podía llegar lejos si no se rendía. En medio de los tormentosos mares de su inseguridad tecnológica, Marta no se rindió. La vergüenza de no entender los botones, la ansiedad de estar permanentemente al borde del fracaso, la impulsaron a buscar una salida que le devolviera la confianza. Y como en toda gran historia, la solución surgió en el momento en que menos esperaba, en la sencillez de la música. Un día, en su desesperación, Marta recordó las clases que tuvo en sus primeros años como profesora, aquellas lecciones que enseñaba con entusiasmo, acompañadas de canciones y ritmos que sus propios alumnos aún recordaban. La idea la invadió con fuerza. ¿Y si convertía las matemáticas en una canción? ¿Y si las tablas de multiplicar en un canto pegajoso que todos pudieran aprender y repetir? Con ese pensamiento, Marta emprendió su mayor proyecto: crear la primera canción educativa de la historia de su vida. Pasó horas, días, ajustando letras, afinando melodías en su vieja guitarra, grabando en su teléfono móvil, usando programas gratuitos para editar audio y video. No fue fácil. La primera versión fue un borrador torpe, lleno de errores y desafinaciones, pero cada intento le enseñaba algo nuevo. Lejos de desanimarse, Marta se convirtió en su propio experimento de aprendizaje. Cada noche, entre tazas de té y la luz parpadeante de su pantalla, perfeccionó la letra, ajustó la melodía, agregó ritmos alegres que facilitaban la memorización. Empezó a compartir fragmentos en su grupo familiar y en las redes sociales, sin prestar mucha atención, solo con el propósito de ver si alguien reaccionaba. Y reaccionaron. El primer video subido a TikTok explotó. Más de 800,000 visualizaciones en menos de una semana. Ni ella misma podía creerlo. Comentarios como: mi hijo no quería estudiar, pero ahora canta la tabla del 7 mientras se baña. O, gracias abuela, esto cambió mi forma de aprender. Llenaron su bandeja de entrada y las notificaciones. El contenido empezó a crecer. Marta diseñó varias canciones, cada una enfocada en diferentes aspectos del aprendizaje básico, y todas con un mensaje simple: aprender puede ser divertido. La conexión fue inmediata. Niños, padres y docentes la apoyaron, compartieron y presionaron "me gusta". Pero lo más importante no fue el reconocimiento instantáneo ni los números en la pantalla, sino el cambio profundo en su propia actitud. Marta se dio cuenta que su deficiencia en tecnología, su edad y aquella imagen de profesora retirada, en realidad, eran sus mayores fortalezas. La experiencia, la calma y la ternura que transmitían, en contraste con la inmediatez y el enrevesado mundo digital, creaban una fórmula auténtica, diferente y diferencial. Con el tiempo, Marta empezó a entender y dominar herramientas digitales más avanzadas. Aprendió a editar videos con programas gratuitos, a crear contenidos atractivos y a hablar en cámaras sin temor. Sus clases, antes caóticas y frustrantes, ahora eran dinámicas, alegres y llenas de vida. Las redes sociales se convirtieron en su gran aliada, no solo para compartir su contenido, sino como una plataforma para conectar con otros docentes y pedagogos que también buscaban reinventarse en los tiempos digitales. Su historia se viralizó en varios medios locales y educativos, motivando a otros a no temer a la edad ni a la tecnología, sino a aprovechar ambas para seguir enseñando y aprendiendo. Marta, la profesora jubilada que creía que su tiempo había pasado, ahora se encontraba en una segunda juventud, con un propósito renovado y una comunidad a su alrededor que la apoyaba y admiraba. Después de meses de esfuerzo constante, Marta no solo había aprendido a sortear los obstáculos digitales, sino que se había convertido en una referente para muchos. Su pequeño proyecto de enseñar matemáticas a través de canciones y vídeos didácticos había tomado un vuelo inesperado. Los 1.300 euros mensuales que antes apenas alcanzaban para cubrir sus gastos se transformaron poco a poco en una fuente de ingresos sólida. Al cumplir los 60 años, Marta ya estaba facturando más de 3.500 euros al mes, gracias a la plataforma online que había creado para impartir cursos estructurados en matemáticas básicas y técnicas de aprendizaje
adaptadas a diferentes edades. Pero lo que realmente engrandecía su realización personal no era solo el éxito económico. Marta había logrado algo mucho más valioso. Había creado un espacio para la inclusión y el aprendizaje a través de la experiencia milenaria de la enseñanza presencial, fusionada con las nuevas tecnologías y formatos audiovisuales. Su proyecto creció hasta incorporar a 5 de sus antiguos colegas jubilados, profesionales que habían perdido el contacto con la enseñanza tradicional, pero que encontraron nuevamente una razón para despertar cada día. Esta comunidad de docentes entregaba sus conocimientos con pasión renovada, utilizando las herramientas digitales que Marta había domado y adaptado a sus necesidades. En las oficinas improvisadas de su pequeño centro educativo digital en Madrid, se podían ver imágenes de profesores mayores grabando videos, diseñando contenidos y preparando materiales con la misma ilusión con la que lo hacían en las aulas físicas décadas atrás. El reconocimiento no tardó en llegar. Medios locales y nacionales empezaron a hablar de Marta, la profesora jubilada que desafió sus límites y se reinventó para seguir educando a generaciones nuevas. Invitaciones a charlas, conferencias y colaboraciones con instituciones educativas la llenaron de orgullo y energía. En casa, su esposo veía con lágrimas de emoción el brillo renovado en su mirada y la satisfacción de quien sabe que luchó contra sus demonios internos y ganó. «Nunca pensé que volverías a encontrar la luz de la enseñanza, Marta», le dijo con voz entrecortada. «Yo tampoco, pero me enseñaron que la vida da segundas oportunidades», respondió ella con una sonrisa llena de gratitud. Marta se convirtió en inspiración viva para otros docentes y para todos aquellos que creen que la edad puede ser una barrera infranqueable. 6 décadas de vida y 35 años enseñando se habían mezclado en una historia que marcaba un antes y un después, no solo para ella, sino para toda una comunidad que ahora veía la educación con nuevos ojos. Y así, el ciclo de enseñanza continuaba, cada vez más fuerte, cada vez con más voces, con más retos y con una certeza clara. Nunca es tarde para reinventarse, para aprender y para volver a brillar.